Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver el tema número 4, si no mal recuerdo, es el tema de filtros de la unidad 3, los filtros que podemos aplicarle a un objeto en una película. El filtro en Flash o en Animate sirve o funciona únicamente con clips de película y con texto o botones, solamente con esos tres tipos de objetos. Sirve para darle efectos a estos objetos únicamente si se encuentra disponible a partir de la versión 8 de Flash hasta superiores. También con la versión de Animate CC también es compatible, pero versiones anteriores ya no es compatible. Se encuentra ubicado esta propiedad o esta característica a la par de la barra de propiedades en la parte inferior del programa de Animate, o bien si no está, pues nosotros podemos activarlo presionando las teclas de control más F3 y ahí activar esa propiedad o esa pestaña de filtros, pero regularmente ahí se encuentra en la parte de abajo, está a la par de propiedades, ¿sale? Ahí vamos a encontrar los diferentes filtros. Vamos a hablar de algunos de ellos que vamos a poder aplicarle a nuestros objetos, a nuestros clips de películas y a nuestros textos. El primero de ellos del que vamos a hablar es el filtro sombra. Utilizando este tipo de filtro nosotros podemos añadirle una sombra como tal a la imagen o al texto, en este caso al clip de película o al botón. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, vemos la imagen original y más a la derecha pues está la sombra de la imagen, ¿sale? Ese es el efecto que daría. Obviamente ahí los puse separado, pero realmente ahí ya tendría que ver la configuración que le damos para la separación, ¿sale? No puede ser tan prolongada como se los muestra en la imagen, pero ese es el efecto que daría ese filtro. Con este filtro nosotros tenemos todas sus propiedades. Sus opciones son las siguientes. Desenfoque del eje X, por ejemplo, determina la cantidad de desenfoque de manera horizontal en píxeles. La otra opción es el desenfoque en el eje Y obviamente va a determinar la cantidad de desenfoque de manera vertical en píxeles. La intensidad determina la intensidad de la sombra, que va de un rango de 0 a 100 de intensidad. Entonces nosotros podemos manejar esos rangos, ¿no?, de intensidad. La calidad es el número de veces que se aplica el filtro. Puede tomar los valores de baja, media y alta. Ángulo, pues va a determinar el ángulo de la sombra, también lo podemos configurar. Distancia va a determinar la distancia de la sombra al objeto en píxeles. La opción extractor booleano activa el filtro extractor, hace que el objeto se vuelva del color del fondo, ¿vale? La sombra interior booleano hace que la sombra sea interior. La opción ocultar objeto booleano esconde el objeto dejando solo la sombra, ¿vale? Y el color, la opción de color determina el color de la sombra. Nosotros también vamos a poder determinar de qué color queremos la sombra, ¿vale? Todas esas opciones le podemos aplicar o podemos configurar al filtro de sombra. Posteriormente tenemos el filtro de desenfoque. Con este filtro podemos hacer que la imagen se muestre un poco desenfocada, como distorsionada, así como la imagen. Sus opciones son las siguientes, por ejemplo, Blur X, que significa desenfoque por medio del eje X, determina la cantidad de desenfoque horizontal, y la otra Blur Y, pues desenfoque de manera vertical en el eje Y, ¿vale? La calidad, que es quality, número de veces que se aplica el filtro, puede tomar igual los valores de 1, 2 o 3, que en este caso serían calidad baja, media y alta respectivamente, ¿vale? También tenemos el filtro iluminado. Utilizando este filtro podremos añadirle un efecto de iluminación a la imagen, ¿vale? Igual podemos escoger sus diferentes opciones para poder aplicar ese iluminado. Sus siguientes opciones, por ejemplo, es el alfa.
que determina la transparencia de la iluminación, que va de 0 a 1, de 0 a 100, y Blur X, que igual les decía yo, que determina en este caso el desenfoque por parte de manera horizontal, y Blur Y, que determina la cantidad de desenfoque vertical. También tiene la opción de cambiar el color de iluminación, que va a ir escrito de acuerdo a esta nomenclatura, que va a ir con un 0, X, y de ahí van a ir los dos números, van a ser 3 pares, ¿no?, de números para indicar el color. Inner, que hace que la iluminación sea interior. El Knockout activa el filtro de extractor, que hace que el objeto se vuelva del color del fondo. Y la calidad igual es un número de valores que se le puede aplicar, tanto calidad baja, media y alta a ese filtro. El Strength pues determina la intensidad de la iluminación, ¿vale? También vamos a tener el filtro bisel. Con este filtro vamos a poder añadirle un bisel a la imagen como tal, ¿vale? Y pues sus opciones son las siguientes. Por ejemplo, va a determinar la propiedad o la opción Angle, determina el ángulo del bisel. Igualmente tiene sus respectivas opciones con Blur X y Blur Y para el desenfoque horizontal y el desenfoque vertical. Distance, para determinar la distancia que abarca el bisel en el objeto. El Highlight Alpha determina la transparencia del color de resaltado, en este caso va a determinar la transparencia pues más que nada del bisel, ¿no? El Highlight Color pues determina el color de resaltado, que igual va escrito de la misma nomenclatura que les explicaba en la diapositiva anterior. Y el Knockout activa el filtro extractor, hace que el objeto igual se vuelva del color del fondo. Igual, si se fijan, casi la mayoría de las opciones son parecidas. Acá las que cambian, por ejemplo, Shadow Alpha, que determina la transparencia del color de la sombra del bisel. Shadow Color, que determina el color de la sombra del bisel, también escrito en esa misma nomenclatura. Y la intensidad del bisel, el tipo, que indica el tipo de bisel a aplicar, que vamos a poder tomar los valores tanto inner, outer y full, que en este caso son los de tanto interior, que es inner, exterior, outer, y completo, full, ¿sale? De esos respectivamente. Vamos a poder aplicar esos tipos a ese filtro, ¿vale? Tenemos también el filtro iluminado degradado. Utilizando este filtro nosotros vamos a poder añadirle una iluminación como en el filtro anterior a la imagen, pero con la característica de que esta iluminación estará compuesta por un degradado, ¿vale? El filtro bisel degradado, igual que el filtro que hemos visto anteriormente, este filtro pues es capaz de mostrar un bisel sobre el objeto, pero añadiendo un degradado a la forma de por ejemplo, ¿vale? Y ya por último pues, tenemos el filtro ajustar color. Este filtro lo vamos a utilizar y nos va a poder cambiar todas las características correspondientes al color de la imagen. Solo tiene una opción que es Matrix. En ella escribiremos una matriz de 20 elementos, que es una tabla de 4×5, que es una matriz que es donde indicaremos la cantidad de cada color, su intensidad, su brillo, su saturación y su contraste. Todos esos parámetros los vamos a poder configurar para poder aplicar ese filtro de ajustar color, ¿vale? Pues básicamente son los filtros. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a abrir Animate. Vamos a hacer un ejemplo como el que está acá, ¿vale? Entonces pues vamos a crear un archivo nuevo y acá vamos a elegir el tipo, que es ActionScript 3.0, y le damos un tamaño de 700 por 400 píxeles. Le damos en aceptar. Acá a nuestra capa le vamos a dar el nombre de filtros, la primera capa, ¿vale? Y a esta pues le vamos a dibujar un rectángulo en color, el color de relleno, un color azul, más o menos como este color, que no tenga borde, sin borde, y lo vamos a dibujar acá, más o menos
¿vale? Ya la parte que esté acá pues la vamos a eliminar con suprimir, igual acá, y ya le damos a suprimir para que quede nada más esa línea. Acá vamos a irnos a la ventana biblioteca. Parece que ya tenía mis archivos ahí en la biblioteca, pero si no los tengo pues voy a tener que importarlos. Entonces voy a ir a archivo, importar a biblioteca, y acá voy a ocupar esta imagen que está acá, ¿vale? Le doy en abrir y acá ya la tengo en mi biblioteca, que está por acá, ¿vale? Entonces acá ya está, lo arrastro hacia mi, y acá nada más le voy a cambiar el tamaño con la herramienta de transformación libre, presionando Shift, ¿vale? Un poco más pequeño, más o menos por ahí, ¿vale? Ahí está, ¿sale? Entonces acá por ejemplo si nosotros nos vamos a filtros, que les decía yo que se le va a poder aplicar siempre y cuando este sea un clip de película, un botón o un texto. Si ahorita como todavía no lo convierto en símbolo, si se fijan en sus propiedades aún no me aparece esas opciones de poder aplicarle un filtro. Aquí si se fijan no lo encuentro, entonces yo tengo que convertir ese objeto en símbolo. Le voy a, por ejemplo le voy a poner el nombre de bastón, ¿vale? Y que sea de tipo clip de película, le doy en aceptar. Y ahora sí, ya al momento que lo convierto en símbolo, si se fijaron acá ya cambió mi paleta de propiedades, y hasta acá abajo tengo la pestaña de filtro, donde yo voy a poder agregar en este botón todos los filtros. Por ejemplo, si le doy el filtro de sombra, va a aparecer eso, ¿vale? Este filtro tanto lo puedo eliminar, copiar, ¿vale? Guardar como filtro predefinido, o simplemente pues lo puedo eliminar con este botón, ¿sale? Pero si yo quiero agregar otro, por ejemplo desenfoque, ese es el filtro que se aplica con el desenfoque. También lo puedo ocultar, ¿no? Que desaparezca, o definitivamente lo elimino. Ya, ese es el filtro de desenfoque. El filtro iluminado le da como un objeto, como una transparencia de iluminación, ¿sale? Ahí nosotros podemos escoger media, alta, ¿vale? El color también lo podemos cambiar, no sé, un amarillo y ya va a cambiar, ¿vale? O un verde, dependiendo del color que le demos. Y si se fijan aquí aparece como una línea. Esa línea pues también le podemos dar iluminado interior o extractor, que eso es lo que hace, ¿vale? El alfa, ahí la distancia de desenfoque, por ejemplo, si le damos 8, ahí cambian, ¿vale? La intensidad igual, también podemos modificar, ¿vale? Entonces todos esos parámetros los podemos modificar ahí y poder eliminarlos. Ese es el de iluminado. El de bisel pues viene siendo este efecto, ¿vale? Ese filtro que le da a los objetos. Y acá vienen igual, media, calidad alta, ¿vale? El resaltado igual, la sombra que le podemos dar. Todas esas propiedades las vamos a poder configurar. Viene también la parte de iluminado degradado, que es eso, ese es el efecto que le da, dependiendo de pues del tipo de degradado que le queramos dar, escogiendo el color que nosotros decidamos darle a nuestro degradado en este caso, y ya cambia el efecto, ¿vale? De ahí viene otro que viene siendo el bisel degradado, y ese es otro igual. También igual podemos configurar esta parte para poder configurar ese degradado o bisel de degradado y darle ese efecto a nuestro objeto, ¿vale? Ya por último tenemos este último filtro, que es ajustar color, en el cual nosotros vamos a poder configurar el brillo, el contraste. Por ejemplo, si le damos un contraste de 17, le damos una saturación de 15,
y le damos una matriz de -41, vamos a ver qué color nos da, y ahí están, ¿vale? Ese es el color que nos da como tal si le aplicamos ese filtro. Entonces estos son todos los filtros, ¿vale? Ahorita vamos a eliminarlo. Entonces nosotros ya creamos nuestro símbolo de tipo película. Ahora vamos a crear una nueva capa, en el cual a esta capa le vamos a dar el nombre de acciones. Y en esta capa nosotros vamos a crear nuestro botón. De esta animación la vamos a hacer a través de un botón, donde vamos a crear un botón ahí, que su color pues sea de forma degradado lineal, ¿vale? De ese color lo vamos a pintar con el bote de pintura. También que tenga un color de relleno. A ver, acá lo vamos a seleccionar y lo vamos a suprimir, y vamos a volver a dibujarlo, y lo dibujamos por acá. ¿Vale? Y de ahí lo vamos a mover un poco hacia, perdón, hay que tener cuidado igual que no llegue a seleccionar pues nuestro otro objeto. Ahora vamos a agregar un texto que diga aplicar sombra, por ejemplo. A ese texto le vamos a dar un color de negro, vamos a darle un color azul, y ahora sí lo vamos a arrastrar acá en el centro, y vamos a seleccionar todos nuestros dos objetos, y nos vamos a ir a modificar, vamos a que lo agrupe, y nuevamente a modificar, convertir en símbolo. Le vamos a poner el nombre de btn-bajo, le vamos a poner botón sombra, ¿vale? En este tipo va a ser de tipo botón, y le damos en aceptar, ¿vale? Entonces ahí ya está nuestro botón. Ahora acá a nuestro botón, acá en el nombre lo seleccionamos, y hay que modificar el nombre de la instancia. Entonces acá en nuestra instancia le vamos a poner btn. Aquí no hay que confundirse con el nombre del símbolo con el nombre de la instancia. En este caso le vamos a poner btn sombra, y le damos enter, ¿vale? A esta también hay que darle un nombre a la instancia. Vamos a ponerle como nombre bastón, ¿vale? Y ya están nuestras dos instancias con sus nombres cada uno, ¿vale? Entonces acá nosotros vamos a dar clic acá en este botón, en este primer fotograma de la capa de acciones. Nos vamos a ir a comando, la ventana, perdón, al menú, control, ¿dónde está? Haciendo más fácil, clic derecho, le damos acciones, y acá vamos a empezar a realizar nuestro código. En este caso vamos a utilizar esta palabra que es para importar, ¿vale? Nosotros vamos a importar una librería, en este caso de Flash, filters, porque vamos a ocupar los filtros, drop shadow filters, que está ahí. Si se fijan, está acá seleccionado, le damos enter y automáticamente nos los autoescribe. Cerramos con punto y coma, y esa primera línea es para importar los filtros y tenerlos disponibles, ¿vale? Posteriormente vamos a mandar a llamar el botón, la instancia que le dimos el nombre de btn-sombra, si se acuerdan que ese nombre le dimos, .add event listener. A través de este método nosotros vamos a mandar a llamar un evento. En este caso el evento es de mouse event
¿vale? Punto clic. O sea que cada vez que nosotros le demos clic a ese botón de sombra, nos va a mostrar el filtro. Después coma y vamos a mandar a llamar a la función. Esta función se va a llamar aplicar sombra, ¿vale? Esa es una función que vamos a crear ahorita. Cerramos el paréntesis y cerramos con punto y coma. Acá ya vamos a crear nuestra función con la palabra reservada function y obviamente le vamos a dar el nombre que se llama aplicar sombra, así como la definimos allá arriba en la línea de arriba. Aplicar sombra, igualito el mismo nombre porque esa es la función a la que va a mandar a llamar. Abrimos paréntesis y decimos que a través del evento event, dos puntos, que el evento va a ser mouse event, ¿vale? Y ese evento nos va a devolver algo. Dos puntos, cerramos los paréntesis, dos puntos, y ese método es void. A través del método void nos va a devolver o nos va a regresar una acción. Abrimos y cerramos llaves, ¿vale? Y acá vamos a crear una variable con la palabra reservada var, que vamos a crear nuestra variable que se llame sombra. Dos puntos y con el objeto, el método drop shadow filters, voy a crear esa variable de tipo drop shadow filters, ¿sale? Y signo de igual porque estoy creando un objeto de esa paquetería o de ese filtro, drop shadow filters, ¿sale? Y cierro paréntesis, pero ya que es un método, estoy creando una variable de ese tipo de objeto. Y ahora sí ya puedo utilizar mi variable sombra, ¿sale? Mi sombra, ya como ya la tengo creada, ahora voy a mandar a llamar esas características con la variable sombra. Punto, la primera característica la que voy a dar es la distancia de, acá estamos hablando de las opciones, y le voy a dar un valor de una distancia de 10, ¿sale? Luego nuevamente sombra, punto, en este caso angle, que significa ángulo, le voy a dar un ángulo de 45, punto y coma, sombra, nuevamente mando a llamar la variable y que a través de la variable sombra que me modifique el color, la opción color, y le voy a dar un color de 0x. Acá recuerden, la nomenclatura es, como es una sombra de color negro, van a ser puros 6 ceros, ¿vale? Punto y coma, luego nuevamente sombra, punto, y ahora voy a cambiar la propiedad o la opción alfa y le voy a dar una intensidad de 60 de transparencia. Sombra, nuevamente manda a llamar la variable, punto, y ahora voy a cambiar el desenfoque de manera, o más bien del eje X, y que sea igual a 8, ¿vale? Nuevamente también voy a hacerlo por medio o a través del eje Y, igual la misma cantidad de 8, y nuevamente vuelvo a utilizar la variable sombra para que a través de esa variable sombra me modifique la intensidad con strength, ¿vale? Y una intensidad de 1. Ya por último, acá la última línea, pues aquí recuerden que al bastón le dimos el nombre de instancia con el nombre de bastón. Entonces vamos a mandar a llamar a esa instancia, igual que a esa instancia se le apliquen los filtros con la palabra filters, ¿vale? Decimos igual a, o sea que esos filtros se le van a aplicar a través de, abrimos corchetes, a través de la variable sombra, ¿vale? Porque a través de esa variable nosotros estamos dándole esas opciones a ese filtro. Entonces ya tenemos nuestro código. Ya podemos cerrar nuestra ventana. Si no hay ningún error, nos vamos a darle reproducir con control enter, y si no tiene ningún error de sintaxis no nos va a marcar error.
Entonces no hay ningún error, ya si se fijan ya es un botón, porque a la hora que posiciono mi mouse cambia, ya en vez del cursor pone una manita. Entonces cuando yo le dé clic debe de hacer algo, ¿no? Y lo que hace es aplicarle ese filtro, y ese filtro que le está aplicando es el filtro de sombra, ¿vale? Entonces este es el tema del día de hoy, los diferentes filtros que le podemos aplicar a un objeto, a un clip de película, a un botón también, a un texto. En este caso se lo aplicamos a un clip de película, y también utilizamos un botón con las diferentes que le pudimos modificar las acciones a través de código ActionScript 3.0 para poder decirle al botón que haga o que realice algo, ¿no? A la hora de darle clic. Espero les haya servido y gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.